Buenas. En este vídeo vamos a ver va a ser un vídeo muy corto y vamos a ver algo interesante. Partimos ya de dos vídeos. El primero fue de la restauración de la Famicom. El segundo fue la restauración de la unidad de disco. Y ahora vamos a ver que nos quedaron pendientes algunas cosillas. Por ejemplo, los mandos. Los mandos tienen mucha batalla porque, bueno, las Famicom pues en su día pues se usarían muchísimo. Y pecan de una cosa, que son de los botones, las gomas gastadas. Venden kits de Famicom de los botones en AliExpress, o sea, los venden a raudales, ¿vale? Y nada, sería cuestión de cambiarle las gomas, hacer limpieza de la placa, y también hemos comprado la tornillería, que también la venden, porque los tornillos que tienen actualmente están oxidados. Bueno, no sé si se ven, pero bueno, son oscuros, están oxidados. Y bueno, y se lo cambiamos todo. Y nada, es sencillo. Ya luego, si un caso, veremos un poquito más de alguna cosita, este cartucho interesante que hay aquí. Y nada, ya digo que va a ser este vídeo bastante breve. Bueno, vayamos al despiece y cómo proceder. Bueno, pues lo primero es conseguir un destornillador estrella. Esto es lo que digo del óxido. No sé si lo veis, a ver, vamos a ampliarlo. Y tenéis el tornillo oxidado y a punto de, bueno, pues de perder la rosca, lo que es la rosca de la estrella. Vamos a proceder a usar un destornillador. Yo tengo un destornillador de estos que va muy bien, que tienen la punta fina, inferior al diámetro del agujero este, y encima es punta afilada. Esto nos permite, vamos a enfocar, esto nos permite, pues quitar el tornillo al menos lo más rápido posible para no terminar de romper la rosca. Vamos a por este que está bastante mal, ¿ves? Pero ves, sale bien porque es punta afilada. Ok. O sea, no usar un destornillador gastado ni nada, usar uno bueno, porque en el caso de que se os rompa, pues tendréis que sacar el tornillo con otros métodos, que se puede, pero ya no queda bien. Mira, ¿ves? Este ya está a punto de morir, este tornillo. Se nota porque se resbala. ¿Ves? No tiene ya casi rosca. No sé si lo veis. Espérate un momento. A ver. Ya perdió casi la totalidad de la rosca. Nosotros vamos a cambiar de todos los tornillos. Se los ponemos todos nuevos. Y nada, nos quedará que podremos desmontarlo con seguridad las próximas veces, porque esto ya han pasado muchos años. Y bueno, y el sudor de la gente y bueno, estas cosas. Cómo limpiarlo, esto en el primer vídeo ya enseñé cómo limpiarlo con jabón y demás, desmontamos las carcasas, todo esto ya está hecho, ¿vale? Ahora quedaría pues simplemente lo que es cambiar las gomas y demás. O sea que todo eso no lo vamos a repetir. Mirad los otros vídeos y ahí, esto está en el primer vídeo, en el de restaurar la Famicom. Ok, ves, ya la carcasa está limpia. Los tornillos son viejos, pero la caja está limpia. Retiramos los tornillos, son 6 tornillos, no tiene nada más esto. Este es el mando 2. El mando 2 tiene micrófono y control de volumen, porque los japoneses son muy asiduos al tema del karaoke. Y nada, vamos a ver. Aquí tenemos, esto también lo limpiamos en su día, pero ahora vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a quitar esto de aquí. Este es un serpentín que hace que la cuerda, pues el cable, que quede sujeto. Queda sujeto al mando y si tiramos pues no pasa nada. Ok, lo que está en negro es el conductor, ¿vale? Si hay algunos mandos que están muy apretados y esto lo han perdido bastante. Esto creo que lo expliqué, pero bueno, lo vuelvo a comentar. Con un lápiz se aprieta, se le pasa, tiene que ser de punta blanda. Y se le deja la marca del lápiz en todas las cosas negras, ¿vale? Y con eso volvemos a recuperar el tacto. Lo digo por si hay alguno. En este está bien, ¿ves? En este se ve de un color bonito, brillante. Esto lo limpiamos, ya digo, con alcohol y una servilleta. Cogemos alcohol, una servilleta de papel y sin apretar mucho, simplemente que salga un poco la suciedad, porque si apretamos mucho nos llevamos el carbón. Esto es un carbón. Y lo que hace es conductor entre la pieza esta de carbón, que es la que se suele gastar, lo que es la membrana, y la parte fija. Y esto se suele gastar. Ya digo, que se puede recuperar con lápiz. Con un lápiz blando, se aprieta y veréis que recupera el brillo.
y esto pues cambiamos las piezas. Aquí pues nada, en la parte esta limpiamos un poquito. Si lo vemos muy negro, se puede lijar con una lija muy fina lo que son la punta de los contactos, pero nada, muy fijo, ¿vale? Y se le vuelve a dar torsión. Esto significa que se le vuelve a dar con el destornillador, se saca esto para afuera un poquito más, ¿vale? Sin excedernos, sin romperlo. Bien, vale. Vamos a cambiar las gomas. ¿Veis las gomas estas? Yo ya las limpié en su día, funcionan, pero no sé si lo veis, que brillan. Vamos a ver si podemos hacer un zoom. ¿Lo veis, no? El brillo ese. Esta aún es útil, pero las sé que están muy gastadas y cuesta. Para recuperar su tacto inicial, pues le vamos a poner las gomas nuevas. Aquí tenemos la bolsita, viene un kit con 3 tipos de goma, que sería el CLD Start. Bueno, ahora sacamos los 3 tipos que hay. Esta y esta. El mando 2 no tiene CLD Start, pero bueno. Esta es la goma de los botones A y B, que veis que es igual. Nos lo ponemos aquí, la vieja y la nueva. Ok. El CLD Start que hemos dicho, ¿vale? El CLD Start, que este no tiene. Y el de la cruceta. Y son gomas nuevas. Veréis que la serigrafía cambia completamente. Vamos a hacer un enfoque. No sé si veis la serigrafía. Salen cuadraditos, salen pintitas, bueno, de la máquina nueva cuando la inyectó. Bueno. Pues nada, pues es cuestión de colocarlo. Es muy sencillo esta operación. Estamos haciendo el vídeo, pero vamos. Simplemente, al menos para que os dé una idea de que esto existe y que se puede colocar. Levantamos para que la cruceta quede abajo y la goma quede puesta. Y cambiamos las 2 gomas que tenemos en este caso. Ok, esta la dejamos así, más o menos puestecita. Ahí la tenemos. Muy bien, y operación inversa. Ponemos la plaquita. Tiene que encajarnos todo, el micrófono, hay que tener cuidado con él, que entre dentro. Vale. Estoy probando el deslizador, que vaya bien. El deslizador siempre al mínimo. Aún no he encontrado yo un juego de karaoke, pero bueno, supongo que los hay. Si tiene la funcionalidad. Ponemos el cable y ya lo tendríamos. ¿Ok? Es una tarea muy sencilla, ya digo. Pero bueno, al menos dice, hostia, que no sabía que existía esto. Pues bueno, pues ya lo sabéis. Terminamos de tapar y ahora vamos a usar los tornillos nuevos. Es una bolsita de tornillos. Y nada, también esto en AliExpress. Me preguntaré muchas veces los enlaces y demás. No los pongo por 2 cosas. Una, porque en algunos vídeos YouTube me ha quitado comentarios. Y además, cuando pasen unos meses, ese enlace no sirve para nada. ¿Okay? El enlace caduca y demás. Esto buscarlo, no es difícil. Hay que poner tornillo Famicom o alguna cosa de esta y os aparece, seguro, ¿eh? Yo los he encontrado, o sea que no he puesto nada raro. Bueno, aquí tenemos los tornillos y nada, es cuestión de ir poniendo los tornillos nuevos. Yo los cambio todos, o sea, ya porque viene una bolsa con un montón de tornillos, pues se cambian todos. Y esto es otra historia de eso, ya se ve que el tacto, o sea, ya no resbala. Incluso cuando llega a tope lo notas. Cuando llega a tope no hay que apretar, o sea, simplemente notas el tope, le das un poquito más y ya está. O sea, no hay que pasarse, porque si no rompemos la rosca, esto es plástico. ¿Ok? Y el tornillo es muy pequeño. Y así con todos. Bien, pues retiramos los tornillos sobrantes. Y a por otra cosa. ¿Ok? El mando 1 ya lo hemos hecho también. No vamos a repetir la versión, la misma. Esta sí que tiene el botón Select Start, es la única diferencia. Ya tenemos los botones nuevos. Y nada, será cuestión de probarlo. Aquí tenemos las gomas viejas. Y nada, o las guardamos, o las tiramos, o lo que vosotros veáis. Si tenemos, como a mí, que me han venido un par de muchas, pues bueno, pues las tiramos. Si vamos justo, pues las guardamos, por si algún día se estropea. Pero claro, esto se estropea con el uso intensivo. Y no va a ser lo mismo la batalla que se le daba en aquellos tiempos a lo que se le da ahora, que juegas 4 partidas y bueno. Y
te acuerdas el recuerdo y poco más. O si te emociona mucho y te pasas un juego y demás, pero no va a ser el uso aquel que se hacía diario en aquella época. O sea que tendremos esto ya de por vida. ¿Ok? No lo mismo va a pasar con las gomas de la unidad de disco. Que la goma de la unidad de disco van por tiempo. O sea, uses o no lo uses, la goma va a romperse. Eso es lo malo. Pero bueno. Y suele durar eso, unos 5 años, 4 o 5 años, una cosa así. Ok, pues vamos a poner un juego y vamos a probar qué tal se desenvuelve el... Al tacto también es bueno, ¿eh? O sea, el tacto es el mismo de antes, no notamos la diferencia. Vamos a ver qué tal se desarrolla. Pues vamos a poner un juego. Aquí tenemos este, que creo que es el Mario. No sé lo que es, vamos a ponerlo. Vemos que carga. Es curioso, ¿eh? Lo de la línea de disco. Sí, el Mario 2. Pues nada, vamos a ver qué tal lo va. Bueno, los botones, el tacto es bueno, se mueve bien. Vamos, como si fuera nuevo. No vamos a jugar. Es una seda negra, creo, ¿no? Vale. Pues nada, visto. Funciona bien. ¿Qué vamos a enseñar ahora? Bueno, aquí tenemos un montón de discos. Están guapos estos discos. Voy a hacer un poquito de... Voy a enseñaros lo que tengo, que no está mal. Es un paquete que compré hace muchos años. Ahora está a precio oro, pero antiguamente esto lo vendían a peso casi. Tenemos el mítico Zelda. Tenemos aquí el 3D Hot Rally, una especie de Ultraman. Tenemos aquí un Otelo. Bueno. Otro Mario. Pero bueno, no es un Mario, es una cosa un poco rara. Ash Rick, parece un RPG. Esto es una cosa rara de gatitos. Estos japoneses. Aquí tenemos un disco blanco de Nintendo. Nos suelen... Esto... Bueno, supongo que lo sabéis, había unas máquinas en Japón que es una máquina como si fuera un vending de refrescos. Ellos son muy duchos a tener vending de estos, máquinas de vending por todos los lados. Y tenían también en aquella época una de disquete Nintendo. Tú ibas allí, elegías el juego y la máquina de vending te lo grababa y te daba el disco. Y esto es. Ok. Nada que ver con lo que había aquí en los años 80, que tenías que ir a una de esto, comprártelo, gastarte un dinero. Esto era mucho más barato, ¿eh? Esto era muy económico. Por eso tuvieron mucha fama allí las unidades de disco de Nintendo, porque era una manera de vender juegos baratos. O sea, era accesible a un niño, no como en aquella época que tenías que desembolsar una cierta cantidad para un juego. Tú ibas allí a tu maquinita y elegías el juego y te salía el disco con el juego grabado. Pues esto es esto, un disco blanco que salían en las máquinas aquellas. Esto no sé qué es, pone GP. Esto sale aquí un tío tipo Joker y aquí otro. Este juego también es tipo... creo que es también de aventuras y demás. Me recuerda al MSX. Bueno, de hecho, supongo que todo viene de lo mismo. Bueno, pues nada. ¿Qué más voy a comentar? Si tenéis una Famicom y no tenéis la unidad de disco o lo que sea, bueno, y aparte que no queréis liaros con... Hostia, yo quiero jugar un montón de juegos y hay algún de esto va a meter una tarjeta SD y no sé qué, bueno, sí que lo habrás, ¿vale? Pero esto es mucho más barato y ya te viene hecho. Vienen 852 juegos en un cartucho. Ok, también lo venden en China. O sea, lo venden en AliExpress. Y sí, hay muchos repetidos, pero creo que está la gran selección de juegos que habían de Nintendo, porque sí que es cierto que no sé si lo veis aquí, como ejemplo sale aquí Adventure of no sé qué, 50 versiones. Hombre, obviamente pues la primera será de verdad, las demás son copias. Pero sí que es cierto que de 852 hay mucho que elegir y la verdad que hay mucho surtido. Lo vamos a poner, si un caso, y para que le echéis un vistazo. Y nada. Vamos a sacar la unidad de disco. Unidad de disco fuera. Metemos el cartuchito. Y os lo enseño.
aquí tenéis el cartucho de 800 y pico juegos. Hay millones. Creo que están en dos bloques en dos memorias de 400 juegos. ¿Ves? Si le damos al select, cambiamos de juegos, de bloque de juegos. Hay dos bloques. Pero bueno, ya podéis ver que hay juegos, algunos están repetidos, pero veis que muchos no, ¿eh? O sea... Y está incluso Castlevania. La verdad que con un cartucho de estos no te hace falta ninguna cosa especial con tarjeta SD ni nada. O sea, lo tienes todo. Bueno, ya podéis ver que el Castlevania va perfecto. Está muy bien, la verdad. ¿Esto qué es? Eso no lo había visto yo. Bueno, vamos a dejarlo. Le damos al reset y volvemos a tener el menú. Y aquí pues te puedes tirar días y días mirando cosas. Hay un montón de cosas aquí. Mira, el Double Dragon. Final Fantasy. El Galaga. Bueno, ya veis lo que hay. Mira los Goonies. Mira el Gradius. Vamos a poner Gradius. Veis que no son juegos extremadamente repetidos. O sea, no es variante más variante más variante. O sea, están realmente todos los juegos. Bueno. Bueno. Pues nada, y vamos a ver el otro bloque un poquito. El otro bloque ¿con qué nos deleitan? No, pero también está bien. Y el Antarctic Adventure. Espérate a ver si lo cojo. Ahora. Un juego de Konami. Joder. Qué tiempos, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo. Y listo. Bueno, este vídeo ha sido corto, pero hemos hecho, yo creo, un repaso de lo que da de sí este sistema, que es muy amplio, y de las posibilidades que tenemos, tanto como el cartucho como la unidad de disco, que va muy bien también. Y también comentaros que para la unidad de disco hay un conector, antes de despedirnos. Esto es el adaptador que tiene dentro una memoria RAM, y lo que hace es pasar el disco a la RAM y viceversa. Y tiene esto. Venden también un aparato que se conecta a esto, ¿vale? Necesitamos este cartucho, eso sí, ¿vale? Pero venden un aparato que se conecta a este conector, y te permiten meter cualquier juego. O sea, sin la unidad de disco. Es una especie de electrónica que lleva ahora actual, con un pequeño chip, con un pequeño procesador, y te permite elegir a través de una tarjeta SD pues todos los juegos que tú quieras del mundo. Y se permite conectar a esto. Luego pues lo sepáis. Pero bueno, si queréis usar todo el sistema original como estamos usando aquí, que es la unidad de disco, con sus juegos originales y demás, y también cartuchos originales también tengo un montón, pero bueno, que sepáis también que existe esta opción que venden aquí en China. Y nada, poco más. Ha sido breve, la reparación ha sido muy sencilla, pero bueno, creo que quedaba por completar el vídeo primero, y creo que ha sido necesario. Y nada, espero que os guste, y nada, suscribiros si queréis ver más vídeos como este, y darle al like si os gusta. Así que nada, hasta la próxima. Adiós.